presencia, a todos, estudiantes, miembros de la sociedad académica, de la universidad, así como público en general. El día de hoy me complace en darle la bienvenida a la presentación del libro El impacto de la COVID-19 en la relación de China con Estados Unidos, América Latina y Asia Oriental. Para la presentación de este libro me complace presentar al doctor Juan González García como autor, así como al doctor Gustavo Cruz Chávez, en calidad de presentador, y el doctor José Manuel Orozco Plasencia como comentarista. Antes de cederle la palabra a nuestro invitado especial, el doctor Juan González García, a quien con gusto y aprecio saludo, y evidentemente la gratitud de un exalumno en el doctorado, pues obviamente agradecerle que tenga a bien presentar este libro con nosotros el día de hoy. El doctor Juan González García es profesor e investigador titular C de tiempo completo de la Universidad de Colima. Imparte clases en la Facultad de Economía de dicha universidad, en las licenciaturas de Economía, Finanzas y Negocios Internacionales, así como en el posgrado y el doctorado en Relaciones Transpacíficas. El doctor Juan González ha impartido más de 100 cursos en el nivel superior, cuenta con más de 120 publicaciones, principalmente artículos de investigación científica y capítulos de libro. Además, ha publicado 8 libros como autor único, 5 como coautor, y ha coordinado trabajos editoriales en reconocidas casas y de reconocido prestigio. Ha sido organizador de más de 30 seminarios especializados sobre México y Asia-Pacífico. Ha impartido más de 200 conferencias en México y el exterior, teniendo breves estancias de investigación en diversos países de Asia-Pacífico, preponderantemente en China. El doctor Juan González, además, forma parte de comités editoriales de revistas especializadas en economía y Asia-Pacífico. Fue director de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima en 2004-2008, consejero técnico de Ceneval en el mismo periodo. Fue fundador del CONACYT en 2003, así como vocal, y fungió como encargado del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima, así como director general de divulgación científica de la misma institución. Es evaluador permanente del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT y actualmente es integrante de la comisión evaluadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Esto lo lleva también a destacar que tiene perfil PRODEP y es orgullosamente parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y coordinador del seminario sobre China, del cual también nosotros formamos parte y con gusto apreciamos el liderazgo que el doctor Juan González ha mostrado sobre los estudios y las investigaciones en la región, particularmente al considerarlo uno de los precursores de los estudios sobre China en los años recientes. Doctor Juan González, nuevamente agradezco su presencia y le cedo la palabra. Muchas gracias. Al contrario, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Alberto Francisco, por esta presentación e invitación de parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur para presentar en la institución, a la comunidad estudiantil, este libro, este breve libro que trata el tema de las relaciones de China con Estados Unidos, América Latina y Asia Oriental. Antes de empezar, quisiera también agradecer este evento que es convocado por los cuerpos académicos de políticas públicas y desarrollo económico, el de estudios regionales y del Pacífico, y del Centro de Estudios de APEC de la universidad, a quien les agradezco también el interés por ver esta presentación. Si me permiten, voy a compartir pantalla, esperando que pueda verse sin problema y de manera completa la pantalla. Bien, pues reitero el agradecimiento por permitirnos compartir con ustedes este
como dije, este breve libro que trata de un tema que todavía naturalmente está presente en el mundo, que en su tercer año eh, ha generado pues ha trastocado a la vida en el planeta, a los gobiernos y en general cuando decimos la vida en el planeta, a las personas, a todas y todos los habitantes en el planeta en sus diferentes vinculaciones, en sus diferentes interrelaciones que tenemos para no excluirnos todos. Es posiblemente, cuando menos en el contexto del siglo XXI, es un antes y un después. ¿Sí? Pero el antes y el después está todavía en transición, en tanto que la COVID, que como sabemos todos se reconoce el 31 de diciembre de 2019, de ahí de COVID-19 en particular, está vigente hasta el día de hoy, en donde afortunadamente viene reduciéndose el número de contagios para el caso de México, por ejemplo, la cuarta ola. En otros países hay olas de mayor número, algunos están en la sexta, séptima ola, pero algunos inclusive solo tuvieron una ola, ¿no? Un caso concreto de China. Bueno, para este libro, obviamente que el tema que en su momento parecía coyuntural, pues fundamentalmente creo yo que es estructural, así como estamos habituados a cuando estudiantes, sobre todo en el área de sociales, a analizar los diferentes temas del pasado. En economía, que es en donde nosotros estamos ubicados, pues tomamos como referencia en su momento para entender la lógica de las acciones y medidas de política económica, me voy a atrever a decir, pues teníamos el referente de la crisis del 29-33. Después, un segundo referente a escala internacional, la década de los 70s. Posteriormente hubo crisis regionales de importantes, obviamente, que se presentaban pues, particularmente en América Latina, en nuestro país. Pues tuvimos el siglo pasado dos crisis cuyos efectos aún se sienten en el 82 y en el 94-95. Y también se tiene el nuevo antecedente, la nueva crisis internacional del 2009, que también es un referente. Y desde el punto de vista de otros referentes en relación, por ejemplo, con las pandemias, pues la inmediata, que no única, hubo muchos siglos atrás, pues la fiebre española o la gripe española de 1918-22 aproximadamente. Estos eventos son estructurales, modifican la forma de organización de la sociedad y en eso estamos, ¿sí? Aún. Pero bueno, de una o de otra manera, el mundo como un todo hace frente a estos eventos. Y los países en lo individual también lo hacen, ¿sí? Ahora, la cualidad o la característica desde el punto de vista económico de la COVID es que sí genera una crisis económica, pero esta crisis, a diferencia de las del 2009 y de la del 29-33, fue exógena, es decir, un choque externo, así literalmente, no esperado, pero que además impactó tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. ¿Sí? Y pues obviamente que así como la crisis del 2009 a muchos países tomó desaprevenidos y obviamente instrumentaron
desde el punto de vista económico, políticas keynesianas, en modalidad post-keynesiana principalmente, pues igualmente en estos 2 años, sobre todo en 2020, muchos países acudieron a este tipo de políticas que, valga aclarar, sí se propusieron en la década de los 30, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, para, en principio, bueno, sin entrar en una discusión sobre la crisis de la teoría económica, pero para dar respuesta a lo que la teoría tradicional, el paradigma dominante de este tiempo no daba, ¿sí? Ahora, pues nuevamente, ante el predominio del paradigma neoclásico, neoliberal, también se podría considerar que se recurrió a este tipo de medidas para tratar de resolver una crisis que, a diferencia de la del 29, que fue endógena desde dentro, esta, como ya dije, fue exógena o de fuera. Y a eso no estamos habituados, no estamos acostumbrados. Y no hay teoría económica que se haya escrito todavía para analizar, obviamente, como un programa de investigación a esta crisis, ¿no? Lo que se está haciendo es tratar de entenderla, aplicar, desde mi punto de vista, obviamente, las medidas, los instrumentos con los que se cuenta para salir lo más rápidamente posible de ella, como así ha sido en 2021. La economía se recupera a escala internacional y en los países también se da. Bueno, yo voy a acelerar un poco esta inicial presentación porque solo quiero contextualizar, ya que pues los colegas el doctor Gustavo y el doctor José Manuel van a hablar un poco más del contenido del libro, pero sí destaca el hecho del análisis que se centra sobre China, que fue los países, que fue el país epicentro de la COVID y que fue en 2020 el de los que menor afectación tuvo, sí la tuvo obviamente. Inicialmente esperaban un crecimiento de entre el 5 y el 6% para ese año, y a final de cuentas pues fue del 2.3%, ¿no? Pero como les decía, por las medidas que se llevaron a cabo en ese país, pues prácticamente solo, en términos de las grandes olas, solo se presentó una ola, y desde mediados del 2020, del año 2020, pues prácticamente está la política cero, ¿sí? Mientras, pues en otros países como el nuestro, estamos todavía en esta tercer ola. La pandemia de la COVID, desde mi punto de vista, muestra la incapacidad de muchos países, instituciones y gobiernos para enfrentar dicha situación, la cual, como ya dije, está en su tercer año, todavía, desde mi punto de vista, sin visos de que sea realmente el último año de la pandemia, como en el mes de enero preveía la Organización Mundial de la Salud que así podría ser. Lo cierto es que en el contexto actual y sin salirnos del tema de la COVID, porque pues en el mundo están sucediendo muchos acontecimientos lamentables, sobre todo, está el temor, la incertidumbre, las falsas expectativas y errores que se han dado, pero sobre todo escasos aprendizajes, ¿sí? Hay países en donde, y la población también, pues después de 2 años todavía siguen renuentes a seguir las recomendaciones para, pues ahora sí que el autocuidado, ¿no? Y eso pues es un factor que por ahí se ha estado estudiando, en donde la cultura y la idiosincrasia juegan un papel importante. Pero bueno, a final de cuentas,
la COVID se ha enfrentado desde diversas esferas de la vida organizada y una de ellas es la de la economía, como decía, con las acciones e instrumentos de política económica ante crisis de países que, pues obviamente, tanto los países desarrollados y en desarrollo aplicaron, también eh, tomando en cuenta los recursos con los que contaban y las capacidades para asumir deuda, ¿no? Varios países así lo hicieron, otros no. México fue, por ejemplo, uno de los que casi no asumió deuda. Y de alguna manera, la expectativa es que esperemos hablar pronto de un mundo post-COVID, se pudiera presentar un reacomodo y reconfiguración de las relaciones políticas y económicas de los países, particularmente de China con el mundo y con algunos de los más importantes países y regiones del mundo. ¿Sí? Bien, pero mientras tanto, desde el punto de vista económico, las principales variables sufrieron afectaciones, como comentaba hace rato, principalmente 2020, que es el año del choque. 2021, la expectativa era muy halagüeña. Sin embargo, debido a las olas de las que hablaba inicialmente, pues se dio una menor recuperación, ¿no? Y muchos países del mundo, y México no es la excepción, están o estamos todavía en la expectativa de cómo nos podrá ir este año 2022. Y naturalmente, en este año 2022, desde mi punto de vista, en relación con la COVID, hay dos vías. Una es que esta continúe o que termine, como plantea la OMC, ¿no? Una u otra traerá sus consecuencias a lo largo de los siguientes años, ¿sí? Sin embargo, obviamente lo que es bien cierto es que la mayoría de países tratarán y las poblaciones de estos, de estar lejos del virus. Hay que prepararse para un menor crecimiento de la economía y preocuparse, obviamente, en la presente década, cuando la expectativa inicialmente hacia fines de 2019 era que iba a ser una década de crecimiento importante. Al parecer no va a ser así. Y bueno, ya cada país tendrá que vérselas consigo mismo para ver de qué manera trata de salir lo menos afectado, o desde otro punto de vista de aprovechar las oportunidades que, usando esta expresión de coyuntura, si se me permite, que la coyuntura de la COVID ofrece, ¿sí?, a los países, como es entonces el caso de China. Y entonces China pues se enfrenta, como todos los países, un escenario complicado en donde de alguna manera tiene que reflexionar, revalorar sus relaciones con algunos de los países más importantes, y dado que China es todavía hoy día la segunda economía más importante del mundo y de quien se espera en esta década, ceteris paribus, pueda, desde el punto de vista de la competencia económica, disputar la hegemonía económica de Estados Unidos, pues es todo un reto que tienen por delante. Pero no solo es Estados Unidos, es América Latina, ¿sí? En donde China ha estado teniendo presencia, sobre todo en este siglo. Y qué decir de México, con quien precisamente el mes pasado celebró los 50 años del inicio de sus relaciones diplomáticas y económicas, en la expectativa de un cambio y un ajuste. Y por último, pues en el libro se hace una breve reflexión en torno a lo que hacia finales del año pasado se estaba ya
confirmando como el mayor acuerdo, mega acuerdo de libre comercio que se ha creado en el mundo en este año 2022, que en efecto el 1 de enero de 2022 entró en vigor la RCEP, la Asociación Económica Integral Regional, y que pues es un desafío para los demás bloques, para los otros 3 bloques comerciales existentes. De ellos, pues uno es el TEMEC, otro es el TIPAT y la Unión Europea, en donde naturalmente se va a dar un reacomodo y los países pues van a entrar nuevamente en un contexto de competencia, pero también de complementariedad. Pues yo básicamente termino reafirmando que la pandemia no ha acabado y se observa, sin embargo, un agotamiento de la sociedad, población, gobiernos, instituciones y en general sectores productivos del mundo. Obviamente, tanto los gobiernos, la sociedad y los individuos seguirán tratando de mantenerse fuera de los alcances de la COVID, pero aunado a ello se requiere de una renovada visión y actitud para hacer frente a esta y sobre todo para superarla. De otra manera, es posible que la tercera década del siglo XXI asuma a la mayoría de los países del mundo en el inicio de una crisis prosistémica de difícil pronóstico. Y con esto termino. Les agradezco mucho nuevamente por la oportunidad de esta presentación y estaría a sus órdenes si se requiriera tratar de responder algunas preguntas. Muchas gracias. Estimado doctor Juan González, agradecemos mucho su amable presentación. Recordamos a nuestra audiencia que este evento, la presentación del libro, forma parte del programa general de festejos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Asimismo, agradecemos la organización del Departamento Académico de Economía, el Centro de Estudios de APEC de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y los cuerpos académicos de Políticas Públicas y Desarrollo Regional, así como el de Estudios Regionales y del Pacífico. A continuación, me permito leer la semblanza del doctor Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, quien hará la presentación de este libro. El doctor Cruz Chávez actualmente es coordinador de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es profesor investigador de tiempo completo definitivo adscrito al Departamento Académico de Economía y es miembro del Cuerpo Académico de Políticas Públicas y Desarrollo Económico. Asimismo, es responsable del doctorado en interinstitucional en gestión y negocios y de la maestría en administración estratégica, la cual forma parte del Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Doctor en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha ocupado responsabilidades en el ámbito federal como delegado estatal del Servicio Nacional de Información de Mercados en Baja California Sur y administrador en la representación federal de la SEP en esa entidad. Igualmente, ocupó la titularidad de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur y la Dirección General del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California Sur. Además, orgullosamente puedo destacar que el doctor Cruz Chávez fungió durante el periodo 2011-2019 como rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, lo cual es grato y un aprecio, doctor Gustavo, poder saludarlo y le cedo la palabra. Adelante. Muy buen día para todas y todos los que hacen el favor de acompañarnos en esta mañana, en este marco que tenemos inmejorable para la celebración del 46º aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que es esta presentación de la obra del doctor Juan González García, titulada El impacto de la COVID-19 en las relaciones de China con Estados Unidos, América Latina y Asia Oriental, que me honro en acompañarle y en dirigir algunas palabras en torno a esta publicación que hace de manera electrónica, que va a ser importante para nuestras comunidades académicas y que en esta mañana tengo el privilegio también de contar con
la compañía, la grata compañía de dos colegas y amigos, que es el doctor José Manuel Orozco Plasencia, a quien saludo con especial afecto, y al doctor Alberto Francisco Torres García. A ambos les aprecio también la posibilidad de compartir esta importante mesa con el colega y amigo y doctor Juan González García. Y como él lo puntualizaba de manera muy precisa, pues tenemos un parteaguas en la historia económica, política y social de nuestras economías. Él habla de un antes y un después, y yo puedo iniciar mencionando que la COVID-19 nos sacudió en más de un sentido, como él lo ha expresado de manera muy clara, y a diferentes niveles de profundidad, en lo colectivo e individual, en lo público y lo privado, en lo que nos rodea y forma parte de nuestro patrimonio cultural y natural, en nuestra concepción o visión colectiva sobre la vida y en lo más íntimo y personal de nuestros pensamientos. Nos sorprendió a gran escala a nuestras grandes o pequeñas aspiraciones, avivó también y despertó o generó recurrentes pesadillas y temores. La palabra incertidumbre se volvió moneda de intercambio corriente en manos que no se estrecharon más de la manera habitual, mientras las monedas reales y virtuales aceleraban o acrecentaban o disminuían su flujo, y también los mercados sufrieron nuevos reveses. Hubo quienes se negaron a ver, reflexionar o vaticinar las consecuencias de lo que se avecinaba. La base sobre la que construimos nuestros supuestos metodológicos y de investigación también estaba en medio de una vorágine donde la prioridad era, y puedo decirlo porque lo ha manifestado el autor y sigue siendo, mantener a nuestros seres queridos saludables y vivos, así como nosotros mismos. Como lo señala el autor, el doctor Juan González García, la pandemia también modificó las agendas de investigación de la academia en el mundo. En tiempos de zozobra e incertidumbre, estoy convencido de que se requiere la templanza y lucidez que no es fácil de alcanzar para el entendimiento de los impactos de una crisis como la que nos ocupa y acaba de describir de manera muy precisa el doctor. Crisis que en los diferentes ámbitos, tanto el económico, político y social, en este mundo cada vez más globalizado, tenía su origen y entró a nuevos escenarios desde antes de la pandemia, con sus encuentros y desencuentros, reconfiguración de intereses políticos, aliados y redes comerciales. La sociedad global no solamente recordará lo que perdió y ganó con la COVID-19, es muy posible que tenga que incorporar, como ya lo hace, su experiencia para enfrentarlo por más tiempo del deseado o predicho, y para superar también futuras pandemias, no descartadas hasta el momento, con posibles orígenes distintos a la COVID-19, pero no menos peligrosas que la enfermedad causada por el coronavirus. El doctor Juan González García pone el dedo en una de las heridas que siguen abiertas, la caída casi vertical de la economía global. Bueno, él lo describía muy bien como una V, resultado de múltiples medidas de política de salud que la gran mayoría de países tomaron para contener los contagios. Sin duda, todas y todos estamos de acuerdo que los dos impactos mucho más visibles de la COVID-19 están en el sector salud y también en el económico. Dice y reza el refrán que a río revuelto ganancia de pescadores. Pues en la economía global no se trata de pescadores ribereños con tecnología y métodos artesanales. Hablamos de grandes potencias globales enfrentadas desde hace varios años atrás y que, como bien explicaba el autor hace unos instantes, pues él viene trabajando este tema en las relaciones comerciales de Asia-Pacífico hace varias décadas atrás. La primera,
la gran potencia estadounidense en repliegue táctico iniciado desde antes del 2020 y que no pudo abandonar en medio de la crisis, y la otra encabezada por China en expansión y crecimiento. Ya veíamos ahí en pantalla algunos datos interesantes, datos duros, aprovechando cada resquicio y posición abandonada por su rival para extender su influencia en todo el orden. En relación con la manera en que se enfrentó a la COVID-19 en todo el mundo, el doctor González García distingue dos bloques fundamentales, pensando en las estrategias implementadas y la investigación y desarrollo de vacunas. Por un lado están las empresas privadas tradicionales y por el otro las del Estado. En su obra nos muestra cómo entraron en franca lucha por crear la vacuna anti-COVID-19 lo más pronto posible. Desgraciadamente, y se subraya en el texto, la distribución de las vacunas no fue equitativa como lo hemos podido apreciar o vivir. La salud de los países en desarrollo quedó en entredicho, así como la efectividad y también la influencia de la Organización Mundial de la Salud. Y con lo anterior, se abrió la posibilidad, como en efecto sucedió, del aumento de nuevas mutaciones y variantes del virus que terminaron afectando a todo el planeta. El doctor Juan González se pregunta, ¿estamos conscientes de que es necesario un cambio paradigmático en la forma tradicional de hacer las cosas? Si alguien del auditorio me pregunta por qué deben leer este estudio que hoy tengo el honor de presentar a ustedes, les diré y contestaré inmediatamente sin dudarlo. Los cambios paradigmáticos inician con la reflexión lúcida, con argumentos y un aparato crítico y metodológico consistente. Desde este tipo de trincheras, como esta investigación, se construyen también nuevos paradigmas en nuestras áreas de conocimiento. La hipótesis principal que plantea la obra la menciona el mismo doctor González García, abro la cita: China está aprovechando la COVID-19 para reafirmar su influencia en la escala global, lo que inevitablemente le lleva a enfrentar a Estados Unidos nuevamente en 2020 y 2021, extendiendo con ello el conflicto comercial iniciado previo al 2018, el cual entra en una nueva etapa, la de la indefinición. Fin de la cita. Al mismo tiempo puntualiza: China se fortalece en América Latina y México, y ya lo explicaba al inicio de la presentación, y también fortalece su presencia en Asia-Pacífico. Fin de la cita. De aquí la importancia de las repercusiones de la COVID-19 en la economía global. Obliga a China a redefinir su estrategia y prioridades, a enfrentar a Estados Unidos en su propia zona de confort o influencia natural. González García enfatiza, como lo es América Latina y de manera particular, México, país con quien está rediseñando su estrategia bilateral. En su libro, el doctor Juan González hace un hincapié importante en los orígenes, antecedentes y también la evolución del que considera hasta ahora, y ya lo explicaba de manera puntual en una de las diapositivas, el mayor acuerdo de libre comercio firmado en el mundo, como lo es el Regional Comprehensive Economic Partnership, o RCEP en español. China, como principal promotor, dice González, espera contrarrestar los efectos adversos que hasta hoy le ha generado el conflicto comercial con los Estados Unidos. Definitivamente coincido con las conclusiones del doctor Juan González García. La pandemia de la COVID-19 cambió al mundo, y aunque la comunidad internacional implementó estrategias a todos los niveles, han sido insuficientes para contenerla con mayor rapidez y menos pérdidas, y un tanto en una de las pantallas pudimos ver esas medidas contracíclicas que para el caso nuestro no se han visto reflejadas. Y hoy, aunque parece que se vislumbra una esperanza más sólida de control, la sombra de la incertidumbre no desaparece. Ante este escenario, ante este contexto, y el que antecedió a la pandemia, la guerra comercial
debe encontrar los acuerdos que beneficien las relaciones internacionales, no solo de las potencias, sino de todos los países, en una sociedad global interdependiente. La pandemia nos pausó, nos aplazó, nos encerró. ¿Debemos construir todos y todas un nuevo paradigma? ¿O serán las nuevas fuerzas hegemónicas, económicas y políticas las que se hagan cargo de todo sin que medie la posibilidad de inclusión de más voces y necesidades urgentes de escuchar y atender? Según nuestro autor, el doctor González García, con la prolongación del conflicto entre China y Estados Unidos, pierden todos, particularmente los agentes económicos de cada país, que han tenido que absorber el incremento de precios en los bienes intermedios y finales para empresas y consumidores derivados de la imposición de los aranceles mutuos. Y bueno, las evidencias están sobre la mesa. China, sin embargo, ha tomado ventaja gracias a su boom económico, como veíamos en las estadísticas, su balanza comercial fortalecida, a sus tratados de comercios internacionales. México también se ha beneficiado de este contexto, mejorando sus relaciones comerciales con el país asiático. Ha reconfigurado sus relaciones. Solo restaría, subraya el doctor Juan González, que el gobierno de México fuera mucho más inteligente y que el nuevo embajador no cometa los mismos errores de sus antecesores y gobiernos anteriores. La investigación evidentemente que deja abiertas algunas interrogantes. Después del recuento de los daños, de poder aproximarnos sensatamente a las consecuencias de la COVID-19, pues la pandemia sigue condicionando la actuación de los gobiernos, empresas, familias e individuos en general, sin olvidar los estragos sobre el medio ambiente. ¿Cuál será su impacto real en la sociedad del mundo? Nada más atinado que lo que propone el doctor González García en sus conclusiones generales. Cada país, gobierno y sociedad deberá someter su actuación a un ejercicio autocrítico de lo que hizo y está haciendo para combatir y controlar a la pandemia. Finalmente, al terminar la presente década, China habrá alcanzado su objetivo de escalar al máximo peldaño del poder económico global, más allá de las inestabilidades y nuevas incertidumbres que nos acechan y acechen el nuevo orden económico internacional. ¿Estará centrado en Oriente con China a la cabeza? Invito a todas y a todos a que conozcan directamente lo que indaga y comparte de manera muy generosa sobre estas interrogantes que he puesto sobre la mesa el doctor Juan González García en su texto El impacto de la COVID-19 en las relaciones de China con Estados Unidos, América Latina y Asia Oriental. Enhorabuena para el autor de la obra y muchas felicidades también a la institución que alberga este gran capital humano, el profesor, el doctor Juan González. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Cruz. A continuación, cederemos la palabra al doctor José Manuel Orozco Plasencia. El doctor Orozco Plasencia es director de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima. Es doctor en Relaciones Transpacíficas por la misma universidad, maestro en Estudios Urbanos por el Colegio de México y licenciado en Economía. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo y coordinador del doctorado interinstitucional de Economía Social y Solidaria de la Facultad de Economía de la UCOL. Su línea de investigación es sobre competitividad y desarrollo regional desde la perspectiva económica entre México y Asia-Pacífico. Pertenece al cuerpo académico número 89, denominado Comercio Exterior y Aduanas, con el estatus de consolidación. Cuenta con el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil PRODEC. Además de haber publicado libros, capítulos de libro y artículos vinculados a su línea de investigación. Finalmente, se desempeña como secretario técnico de la Asociación Nacional de Instituciones y Docencia Económica. Es colega muy estimado, gran amigo,
Doctor José Manuel Orozco Plasencia, adelante con sus comentarios. Muchas gracias, estimado doctor Alberto Francisco Torres, a quien aprecio muchísimo la invitación realizada para participar en esta mañana, en esta importante presentación del libro titulado El impacto de la COVID-19 en las relaciones de China con Estados Unidos, América Latina y Asia Oriental, publicado por el estimado doctor Juan González García, profesor de la Facultad de Economía, a quien felicitamos de primera mano por esta importante reflexión que hace en torno a un tema de la mayor relevancia para el contexto internacional desde la perspectiva del papel que juega China en ese contexto. Saludo con mucho gusto, por supuesto, a con quien comparto la mesa en esta mañana, al doctor Gustavo Cruz, el rector de la universidad y un gran amigo también, quien colabora de manera permanente con la Universidad de Colima y a quien le tenemos un aprecio especial por sus importantes contribuciones a tan distinguida institución. Por supuesto, saludo con mucho gusto a los amigos y amigas del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y sobre todo a toda la comunidad universitaria que se encuentra en un aniversario más de la universidad. Pues yo básicamente comenzaría, me parece muy interesante las reflexiones vertidas tanto por el doctor Juan como por el doctor Gustavo Cruz. Yo me alineo más al tema de pensar en esta posibilidad de estar en esta curiosidad de la investigación, en estar escribiendo de manera permanente sobre temas de la actualidad. Y en este caso, pues el doctor González se ajusta a un tema de coyuntura, a un tema que tiene que ver con los cambios vertiginosos que se están dando en el momento determinado, ¿no? Entonces, lo que yo observo es que él va planteando cosas muy interesantes que a la postre le cambiaron ya la perspectiva a la posición del libro, sobre todo confirmando lo que él viene mencionando, en particular, por ejemplo, esa complicación que tenían los países para poder ratificar el RCP, que acaba de mencionar el doctor Gustavo también, y bueno, lo han logrado a partir de un consenso político en noviembre del 2021, donde ahora tenemos un papel distinto, ¿verdad?, con relación a la visión que se tenía de esta posibilidad de surgimiento de la RCP como una asociación económica integral regional, donde pues China prácticamente está fortaleciendo sus vínculos de cooperación internacional para poder tener una mayor presencia en la esfera global. De la misma forma, encontramos aquí también, aunque no lo contextualiza el libro como tal, pero me parece importante en estos cambios vertiginosos, pues es la situación actual que enfrentan Rusia y Ucrania, donde China como un partícipe importante de Rusia, pues juega ahí también un papel preponderante, sobre todo la situación de Afganistán, que cambia la política internacional de Estados Unidos, donde veíamos anteriormente a un presidente como lo fue Donald Trump, donde aplicó medidas nacionales proteccionistas que pues fueron generando situaciones contraproducentes para dicho país. Y finalmente este tema de la lucha, de la guerra por el mercado de las vacunas del COVID-19, ¿no? Donde China ha jugado también un rol preponderante, pero que estamos al margen de poder predefinir hacia dónde vamos a llegar con esta parte de cooperación internacional para lograr la universalización o, por supuesto, el juego competitivo para la producción y venta de vacunas contra la COVID durante todo este periodo. Y entonces, el libro se suscribe en lo que fue la situación económica del 2020-2021, donde observamos pues una caída abrupta del Producto Interno Bruto global y de muchas de las economías como potencias mundiales, como son por supuesto China, Japón y Estados Unidos. Pero bueno, aparece un nuevo contexto donde el año 2021 pues tiene una recuperación económica interesante que no se esperaría igual para el 2022, pero que también tiene que ver con un juego internacional a partir de la mejora en la producción de los diferentes países, ¿no? Entonces, el doctor Juan va haciendo algunos comentarios que me parecen a mí interesantes también ir comentando, ¿verdad? Por ejemplo, este cambio paradigmático del que se habla, ¿no? ¿Cuáles deben ser las prioridades del mundo? ¿Cómo deben de realizarse las cosas? ¿Qué papel pueden jugar las economías para ese tipo de desarrollos?
Y algo que a nosotros nos parece interesante es en la parte donde él habla sobre una redefinición de las relaciones transpacíficas, ¿no? Como un concepto clave donde estamos observando el papel de China para poder tener mayores relaciones de cooperación económica a través de los diferentes acuerdos internacionales, a través de proyectos estratégicos que está vinculando a nivel internacional. Y esto, de alguna u otra medida, está provocando esa presencia muy cercana con los países que están geográficamente cercanos a China, pero que también tienen una participación importante en la producción internacional. Entonces, me parece que este concepto que tiene que ver con la relación con Estados Unidos, con América Latina, con la región de los países de la ANSEA, con los países de Asia Oriental, de Oceanía, está generando un fortalecimiento de la presencia económica global del país que pudiera estar reflexionando a partir de los acuerdos que tiene China para alcanzar su nivel de productividad en el 2049, cuando llegue a cumplir los primeros 100 años de la constitución de la República Popular China, ¿no? Entonces, me parece que va en ese sentido esta parte de las relaciones pacíficas como un elemento disciplinar que nos ayudaría a entender cómo se están dando estas relaciones y esta configuración de la economía global. De igual forma, creo pertinente destacar que la obra nos lleva o nos despierta el interés en su lectura y análisis por diferentes contextos y motivos, ¿no? El primero de ellos, creo que se hacen reflexiones retrospectivas sobre la situación de las relaciones económicas y de cooperación antes, ¿verdad? O sea, se logra hacer un análisis previo de cómo estaba el mundo anteriormente, cómo aparece previo al tema de la aparición del de la COVID-19. Y bueno, aquí estamos encontrando justamente esta parte donde previo a la llegada de la COVID, pues estaba esta situación de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, estaba una inestabilidad y una incertidumbre en la economía global, que bueno, lo que vino a pasar con la aparición de la contingencia sanitaria fue que recrudeció más ese contexto de falta de estabilidad en el contexto mundial. Y sobre todo, pues es la oportunidad de adentrarse, ¿no? Que me parece que para el lector es interesante conocer o identificar conceptos que el doctor Juan va estableciendo a lo largo de su análisis a partir de ese análisis tan pronto y oportuno que tiene que ver con la aparición de la COVID-19, ¿no? Entonces creo yo que aquí hay también una lucha hegemónica entre los liderazgos, ¿no? Por un lado, pues aparece el presidente Donald Trump de Estados Unidos y por otro lado aparece el presidente Xi Jinping de China, donde podemos observar justamente la pérdida de oportunidades valiosas para Estados Unidos por estas medidas proteccionistas, por esta salida intempestiva de diferentes organismos internacionales, como lo son el propio financiamiento que tiene la Organización Mundial del Comercio o el Acuerdo de París con relación al medio ambiente, o la propia salida del Acuerdo de Asociación Transpacífico, que esto promovió justamente el aceleramiento para que China pudiera reconfigurar y fortalecer su presencia en la región. Y en el caso, pues, de China, yo creo que está ganando terreno, ¿no? Con esta estrategia de ascenso global, ascenso pacífico, para poderse relacionar con las economías, está ganando esta circunstancia que tiene que ver con liderazgos de sus mandatarios en función de las decisiones de política económica interna que están tomando en sus países para poder alcanzar nuevas medidas, ¿no? Entonces, me parece que el doctor Juan hace toda una explicación de todos estos elementos que he comentado que nos lleva precisamente a entender cómo está la situación actual, tomando en consideración que venimos de una situación compleja, que se complejiza más con el tema de la pandemia y que ahora pues la gran pregunta es cómo viene el futuro cercano para las economías a partir de los nuevos consensos, de los nuevos pactos, acuerdos que están surgiendo con relación a las negociaciones que se hacen para alcanzar mayores acuerdos comerciales y de inversión. Y por supuesto, me parece que en cada uno de los capítulos el doctor Juan González García va estableciendo esta ruta crítica que estamos comentando en este momento, ¿no? En este primer capítulo donde él aborda particularmente la situación de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues toca esta parte fundamental que yo creo que aunque continúa, me parece que está cambiando la situación en Estados Unidos, ¿no? Esta política proteccionista de incremento muy alto de los aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos a otras economías en productos clave o en áreas de producción clave, pues generó una incertidumbre que precisamente tiene que ver
con la inestabilidad o el estancamiento del comercio internacional, donde vemos que aparece una nueva vertiente, ¿verdad? Por ejemplo, con la aparición de la COVID-19, pues precisamente es la gran discusión que se da entre las dos economías, entre las dos principales economías globales en términos de producción. ¿Quién generó el virus de la pandemia del COVID-19? En este caso, el discurso del presidente Trump era precisamente el llamado virus de China o virus chino, y en ese sentido esto generó un estigma y una situación compleja para los ciudadanos de dicho país, y bueno, para estar generando políticas también discriminatorias en muchos de los casos, pero que también, pues China dice, no, espérenme, yo creo que lo que observamos es que en esta gran cantidad de empresas que existen en China, pudo haber también surgido a partir de ahí de empresas estadounidenses que se establecieron en China desde hace muchos años. Entonces, esta lucha mediática que hay por quién creó el virus y quién lo está reproduciendo, pues lleva a incrementar esta situación de la guerra comercial con Estados Unidos y China, que creo que en el libro se va explicando con mayor detalle para que el lector pueda comprender cómo se ha mostrado y cómo se ha presentado hasta ahora, ¿no? En un segundo capítulo, el doctor habla sobre un tema muy interesante asociado a la relación que tiene Estados Unidos con América Latina y de China con América Latina. Y aquí también hay dos grandes visiones. Por un lado, una visión de China para poder participar en el tema del proyecto de socios estratégicos o del proyecto de ganar con relación a la relación que tiene con los países de América Latina, particularmente con México, con Brasil, con Argentina, con todos los países con los que puede confluir a partir de sus acuerdos de libre comercio también. Y en ese contexto, pues lo que estamos encontrando es que justamente China se ha ganado, como lo menciona el doctor Juan en la obra, una mayor reputación por este contexto solidario que ha tenido el país en el marco de la pandemia de la COVID-19, pero también por el acceso que el propio país le ha permitido a las economías latinoamericanas para participar en proyectos de la mayor relevancia, como lo es la iniciativa RIO o la nueva iniciativa de la nueva ruta de la seda, o del propio Banco de Infraestructura y de Inversiones de Asia, donde está permitiendo un financiamiento adecuado para generar infraestructura en estos países. Es decir, hay un acercamiento mediático interesante del país asiático para ganar pues más adeptos, para tener mayores aliados estratégicos con relación a lo que pasa en América Latina y China y la relación con China. Pero ¿qué pasa con esta relación con Estados Unidos? ¿No? Es una relación pues muy compleja que tiene que ver con medidas más rígidas relacionadas con el tema del narcotráfico, de la migración, del combate a la pobreza, al desempleo, y eso pues está llevando a este país a tomar medidas pues muy complicadas para las economías latinoamericanas en función de todas las situaciones que quieren solventar a partir de las circunstancias que viven actualmente, ¿no? Entonces, al final, lo que se recupera de este capítulo es justamente que ante esta relación que tiene China en función de la gran demanda de materias primas, de commodities que tiene de China con relación a América Latina, pues se prevé que esta relación o recuperación económica en el futuro presente sea complicada precisamente por la demanda tan lenta que está surgiendo a partir de la situación de la pandemia, y por supuesto América Latina tendrá que tener un rol fundamental para poder ayudar a China a sobrepasar esta meta, que estoy seguro que tendrá impactos distintos en la economía global. En un capítulo 3, que también me parece sumamente interesante comentarlo, se analiza la relación que tiene México con China, esta relación bilateral tan compleja, y bueno, llama la atención cómo en diferentes momentos de las 50 años de las relaciones diplomáticas de ambos países, pues siempre ha habido muchos intentos de poder restablecer las relaciones bilaterales de cooperación en todos los sentidos, ¿no? Tomando en cuenta dos elementos. El primero es el gran déficit comercial que México vive hacia el país asiático, pero también esta actualidad, ¿no? Que la pandemia del COVID-19 le está permitiendo a México, por un lado, reducir discrecionalmente el déficit comercial por diversos motivos, pero también le está permitiendo tener un acceso a relaciones fructíferas con relación a la parte de la cooperación económica, por el tema de la salud, por el tema del puente aéreo generado. Es decir, ha generado un mayor acercamiento entre los presidentes de ambos países, lo cual pues estamos hablando que la COVID-19 en esa estructura mediática que existe de relaciones internacionales
y económicas, está ayudando a que México tenga una mayor presencia en ese país. Y bueno, la idea que el doctor Juan plantea, que a mí me parece interesante, es cuál es la visión que se tienen entre países a sí mismos, ¿no? Por un lado, China ve a México como un socio estratégico que le permita generar certidumbre hacia la relación con América Latina y con Estados Unidos, ¿no? Pero México también ve a un socio estratégico que coadyuve con el tema de un mayor acercamiento hacia la sociedad y hacia la propia economía de China en este ámbito de poder generar, por ejemplo, una asociación estratégica integral que les permita coadyuvar a proyectos como el que ahora tiene participando en el caso de China en la construcción del Tren Maya y en otros proyectos más importantes que tiene México. Pero aún así, yo creo que hay una situación compleja que tiene que regularizarse en el futuro. Yo no hablo un futuro cercano, sino me parece que se requiere mucho tiempo para poder sostener una relación más cercana con China que permita aprovechar todas las bondades que trae el país con relación a financiamiento internacional, al acceso a proyectos de infraestructura y a una serie de mecanismos que está aportando China al mundo, que creo que México está retrasado en ese aspecto y que de alguna u otra manera el doctor Juan González García en este tercer capítulo deja visible este tema, ¿no? De analizar con mayor profundidad hacia dónde viene el futuro de las relaciones de México con China, pensando pues en que lo que se ha logrado con la relación en el marco de la pandemia pueda consolidarse y tener una mayor efecto hacia las dos economías, ¿no? Y finalmente, en el cuarto capítulo, pues yo creo que aquí es la parte donde se puede dilucidar, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene en el futuro cercano para este país, donde justamente estos dos conceptos están teniendo una presencia importante, ¿no? Como ese concepto del regionalismo y el multilateralismo, que vienen a implicar, por ejemplo, la firma permanente de acuerdos comerciales con los países de la región cercanos, por ejemplo, como este acuerdo del Banco de Infraestructura Asiático de Inversiones, como la iniciativa OBOR. Yo le incluiría también el tema del propio Pacto de Shanghái o de la Asociación y Organización para la Cooperación de Shanghái, donde prácticamente pues tiene una relación con todos los países del este de Europa, con todos los países de Oceanía y de Asia, donde yo creo que el doctor Juan, a partir de la recuperación de estas estrategias de la Organización Mundial del Comercio, más los acuerdos comerciales que tiene China, con una relación muy interesante con los países de la ANSEA, liderados por Singapur, por Indonesia y por supuesto con ANSEA más 3, con Japón y Corea del Sur, pues prácticamente está teniendo una presencia económica muy cercana con la región, que estoy seguro va a poder permear en toda esta situación que viene de la recuperación económica internacional de la pandemia de la COVID-19. Pues yo nuevamente agradecer el uso de la palabra, de los comentarios. Me parece un libro muy fresco, un libro que va a permitir al lector leer una situación de coyuntura muy interesante, pero que nos lleva a esos cambios vertiginosos que les comentaba, ¿no? El doctor ya mencionaba muchas de las cosas que iban a ocurrir en el futuro cercano y prácticamente están ocurriendo, como esto que les comento de la ratificación de la RCEP con respecto a la presencia mundial y sobre todo algunas cuestiones que tienen que ver con el comercio de las vacunas, donde China juega un papel trascendental en la esfera global. Muchas gracias, muchas felicidades, doctor Juan, por esta presentación. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Baja California Sur por la atenta invitación que me han realizado y, por supuesto, un afectuoso saludo al doctor Gustavo Cruz Chávez, al doctor Alberto Torres y al doctor Plácido, quien es director del Departamento de Economía y está aquí presente también. Que sigan teniendo una excelente mañana. Gracias. Muchas gracias, doctor José Manuel. En virtud de las preguntas recibidas en el Facebook Live, me voy a permitir leerlas rápidamente y acotarlas en su respuesta para poder finalizar esta sesión. Quizás podamos profundizar ya en lo particular con cada uno de los que lo comentan, ¿verdad? Preguntas: ¿qué países tienen menos ventajas económicas respecto a COVID-19? ¿Será solo coincidencia que las personas más ricas aumentaran su riqueza un 60%, mientras las clases medias para abajo redujeran su riqueza un 90% después de la pandemia? ¿Qué países han sobrellevado mejor el COVID-19? ¿Cuál consideran que ha sido el sector más afectado por la pandemia del COVID-19? Y finalmente, ¿alguna pandemia ha dejado secuelas tan graves como las que se espera se deje el COVID? Me permitiría acotarlo en el sentido en que, pues evidentemente, en la historia moderna,
sin duda alguna el COVID-19 ha sido una de las pandemias más graves. Remontémonos al siglo pasado para encontrar alguna otra con mayores impactos, pero obviamente atendiendo en la realidad de aquella época. Evidentemente, quienes tienen mayor peso en las inversiones y el manejo de estas decisiones pueden activar más rápido su respuesta ante escenarios tan catastróficos como la pandemia, dejando vulnerables entonces a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el sector laboral asalariado, que dependen de la actividad económica y por tanto quedan más vulnerables y expuestos a esta situación que se vivió durante el parón económico. Por supuesto, de los sectores que inicialmente fueron los que más fueron sacudidos por la pandemia, se encuentra el turismo y las manufacturas, y obviamente la afectación de las cadenas globales de valor. Creo yo que con esto podríamos, bueno, y la pregunta, ¿no? ¿Qué países han sobrellevado mejor la pandemia? Lo hablamos en diferentes sentidos, no solo como economías emergentes, algunas como ya bien lo comentaba el doctor José Manuel, como México, que redujeron su déficit considerablemente. Obviamente los países desarrollados, quienes lejos de emprender una parte de crítica de reactivación económica, se enfocaron mucho en la innovación, la ciencia y la tecnología para adaptarse más rápido a esta pandemia. Y obviamente los países subdesarrollados, que han padecido no solamente la parte económica, el ya no formar parte de esas cadenas globales de valor, sino que también se han quedado rezagados en la distribución de las vacunas. Pues con eso yo creo que podríamos enmarcar las respuestas a estas preguntas que se vertieron en la presentación. Y obviamente, nuevamente reiteramos al doctor Juan González nuestro agradecimiento y la felicitación por la presentación de esta obra, al doctor Gustavo Cruz y al doctor José Manuel Plasencia por la presentación y los comentarios a este libro. Y finalmente recuerdo nuestra gratitud al Departamento Académico de Economía, al Centro de Estudios APEC, al Cuerpo Académico de Políticas Públicas y Desarrollo Económico, al Cuerpo Académico de Estudios Regionales y del Pacífico por la organización de este evento, así como una mención especial a la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y al Centro de Radio y Televisión por organizar esta presentación y todo lo que conlleva su logística, ¿no? Sin más por el momento, agradecemos y le deseamos un excelente día. Doctor Juan González, le cedemos las últimas palabras para que cierre esta presentación. Muchas gracias nuevamente, doctor Alberto Francisco. Y naturalmente también a los colegas comentaristas del libro, al doctor Gustavo Cruz y al doctor José Manuel Orozco, quienes pues me hicieron el honor de hacer la lectura y tratar de extraer algunas de las ideas que desde su punto de vista reflejan un poco el contenido básico del libro. Como comenté, y también lo resaltó el doctor Gustavo, como comenté inicialmente cuando empezamos esta presentación y como escribí en el libro, pues la pandemia gobierna el mundo en estos últimos años. Mucho de lo que estén o no estén haciendo los países, pues se debe a la manera en la cual están enfocando su estrategia para pues tratar de que los impactos vayan disminuyendo. Y obviamente los contagios y las olas subsecuentes que se dieron a partir de abril, mayo del 2020, pues sean cada vez de menor letalidad, ¿no? Es la expresión para referirse a las personas fallecidas. Pero ahora, sin embargo, desde el punto de vista de la academia, como también lo señalo, pues la agenda académica de muchos estudiosos, particularmente, pues me refiero a ciencias sociales y en este caso a economía internacional, multilateralismo, pues se ven afectadas. Y naturalmente que con este libro se
se abrieron otras puertas, otras perspectivas de análisis. Y bueno, me referiré básicamente a dos preguntas, creo que están, una claramente relacionada con el tema de la desigualdad, y en el otro voy a hablar de China, Estados Unidos, ¿sí? Entonces, una de las betas que precisamente se generó en el debate, inclusive a escala internacional, fue, sí, en la economía es una de las actividades de la población del mundo, de la vida organizada económica que más se afectó junto con la salud. Pero dentro de la economía hay una variable que por ahí se ha estudiado muchísimo, y se relaciona muchas veces con la pobreza, que es obviamente otro fenómeno muy importante, pero que desde el punto de vista de la economía atiende más a problemáticas sociales. No, el otro tema, el otro fenómeno es la desigualdad. Y sobre la desigualdad se generó un debate que no ha terminado, que está inconcluso, en torno a cuál es el impacto sobre la desigualdad en el mundo con la información que se está generando y con el estudio, la revisión de los diferentes choques económicos que se han dado en la economía internacional y de los países respecto a cómo le va a la población, pues que básicamente para medir de manera puntual su afectación en términos de los ingresos, pues se mide por el coeficiente de Gini. Entonces, uno de los trabajos que, que me di a la tarea de ver cómo está el debate es el de la desigualdad, encontrando que no solo desde mi punto de vista, sino de los colegas que trabajaron conmigo, es que los paradigmas dominantes que en su momento explicaban o prescribían cómo enfrentar la desigualdad económica de ingresos, pues han sido inoperantes. O sea, básicamente desde los planteamientos en la década de los 50 del siglo pasado de Simon Kuznets en torno al crecimiento y su relación con la desigualdad, suponiendo que en el corto plazo se va a dar una mejora, pues únicamente se dio para algunos países. Para la inmensa mayoría, aún con crecimiento económico, no se dio una mejora en la distribución. Y de hecho, la COVID reavivó ese debate entre los organismos internacionales y entre los estudiosos. Y hasta ahorita no hay un consenso en cuanto a cuál va a ser el resultado final sobre la desigualdad. Hay datos preliminares, ya lo comentaban en la pregunta. Las personas del último o del 10º decil no solo vieron disminuido, no solo inicialmente vieron disminuido su capital, sino que lo incrementaron. Y por otro lado, los primeros deciles de la población, los menos favorecidos, pues obviamente que son los que menos afectación tiene, pero porque el tema de las transferencias del gobierno jugó un rol muy importante, como en el caso de México. En la ENIC del 2020, pues ahí se ve claramente la participación de las transferencias para disminuir un poco la afectación. Se esperaría que la desigualdad se amplíe independientemente del punto de inflexión que se está generando ahorita, porque es consuetudinario, lamentablemente, a la actividad económica. Generalmente después de una crisis hay un reacomodo, pero en el mediano plazo la tendencia es hacia, para la mayoría de los países, sobre todo en desarrollo, hacia ampliar la desigualdad o a no reducirla
en relación con lo que se espera, ¿no? La mayoría de los países en desarrollo están con un Gini de 0.4 a 0.6, ¿no? Más cercano a la unidad, ¿no? Entonces, hay un estudio que realizamos para comparar qué pasaba con la desigualdad, no solo a escala global, sino en el caso de México y China, y encontramos algo, pues un poco, no tan comprensible, ya que China mantiene una alta desigualdad, pero paradójicamente, quitando 2020, el estudio se queda hasta 2020 por efecto de datos, China tiene un crecimiento económico alto. El país que más ha crecido en el mundo en el último siglo es China, pero sin embargo la desigualdad no cede. Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? En términos concretos, para el caso de México y China, concluimos obviamente que se tiene que profundizar más, porque el paradigma dominante no ofrece resultados como los esperados por sus prescripciones, y incluso en el debate internacional no hay un consenso ahorita. Por lo tanto, como se concluye en el libro, pues cada país tiene que revisar lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Y continuando con el tema que seguimos trabajando ahorita, pero desde otro punto de vista, y la idea es generar un debate. La prescripción ha sido, en términos de la relación entre crecimiento económico y distribución, que si no hay crecimiento, no se puede hablar de desigualdad, de mejora en la distribución para reducir la desigualdad. Eso ha operado por décadas y no ha generado los resultados esperados. Entonces, ¿por qué no cambiar la ecuación, el orden? ¿Por qué no distribuir y crecer? Obviamente eso es contraparadigmático y contrasistémico, pero hay evidencia suficiente en el mundo de que por seguir el dogma, la mayoría de los países no han logrado enfrentar el tema de la desigualdad, ¿no? Bien, les comentaba y en eso estamos trabajando. Y el otro también de manera muy breve que estaba implícita es a cada país cómo le ha estado afectando. Obviamente, como señalo en el libro, pues va a requerir un ejercicio, ojalá que se dé, porque a veces ni eso hacen, un ejercicio crítico, autocrítico, para ver y compararse con los demás, ¿no? Pero independientemente de ello, el país que se estudia principalmente en el libro es China. Y China, ceteris paribus, que es muy importante, se escribe el libro hacia agosto o septiembre del año pasado, y aunque parecería muy pronto, en realidad los eventos que suceden en el mundo se suceden tan rápidamente que quién iba a pensar que ahorita se esté hablando, y de lo que no voy a hablar, potencialmente de un conflicto que lleve al mundo a una tercera guerra mundial, ¿no? Bueno, pero repito, ceteris paribus, el tema es China, su modelo de desarrollo, su estrategia económica y naturalmente la disputa por la hegemonía. Entonces China está haciendo lo que desde nuestro punto de vista bueno, ha estado haciendo, que es es ser muy pragmático, mantener las políticas que le funcionan, desechar las que no. Y eso de alguna manera, según proyecciones que hicimos, eso sí ya está también publicado por ahí en un libro, muy probablemente hacia finales de esta década, a más tardar entre 2031-33, en términos del valor del PIB, China finalmente
iguale a Estados Unidos. Y ese es el escenario que se percibe hacia futuro en el corto plazo. Y obviamente, y retomando la parte final del libro, pues una de las estrategias en la política comercial internacional que está empleando China también es el haber acelerado después de la renegociación del TLCAN que resultó en el TEMEC, que entró en vigor el 1 de julio del 2020, acelerar las negociaciones para que la Asociación Económica Integral de Asia-Pacífico, de la RCEP, entrara en función, ¿no? Y ahora hay que ver, en vigencia, y ahora hay que ver qué posibles implicaciones tiene, en particular para México. Y en eso es en lo que también estamos trabajando en la agenda actual de investigación. Implicaciones para México de la RCEP, en donde no está, pero sí está en el TIPAD y está en el TEMEC. Y pues aquí sí lo último, ustedes lo saben, es que de alguna manera México se ha equivocado, el sector empresarial lo dice pues el principal empresario de este país, se ha peleado con el gobierno en lugar de invertir y aprovechar la coyuntura que el TEMEC le da para poder pensar en una reindustrialización del país, ¿sí? Pero bueno, no quiero abusar más de su tiempo. Les agradezco mucho por las preguntas y si a alguien le interesa el libro, está online en aplicaciones de la Universidad de Colima para que puedan tener una copia. Muchas gracias, doctor Juan González. Compartiremos la liga con nuestra amable audiencia. Nuevamente reiterar nuestro agradecimiento al autor del libro, así como a los doctores Gustavo Cruz y José Manuel Orozco Plasencia. Bonito fin de semana para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor Gustavo. Gracias, doctor José Manuel y doctor Alberto Francisco y a todos que nos hicieron el honor de acompañarnos. Gracias.